Hey amigos, bienvenidos sean todos a mi canal una vez más. Chicos, miren, el día de hoy me encuentro en mi casa y miren, voy a hacer un video diferente el día de hoy. Voy a comparar palabras salvadoreñas con palabras mexicanas, ¿ok? Y miren, para eso tenemos nada más y nada menos que a la Jackie. Hola, buenas. Buenas, ahora no estoy atrás de la cámara, estoy enfrente. Miren, quería especificar que ella es de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, en México. Y yo soy de Santa Ana, El Salvador, ¿ok? Entonces, hay ciertas palabras que quizás son diferentes para el resto de México. Dependiendo la región, pero en este caso va a ser específicamente de Guadalajara. Sí, o sea, de todo México, supongo, pero ciertas palabras que solo las usan en Guadalajara, supongo. Tenemos un par de palabras, son muchas palabras, quizás no son todas, pero vamos a tratar de cubrir la mayoría de palabras, ¿ok? Así que sin más preámbulo, como dicen, sin tanta paja, como decimos allá, vamos a darle. Así diríamos a lo que te truje chenchi. Ajá, así que vamos a darle. Let's go. Ay, miren, por cierto, si no se habían dado cuenta, miren, me corté el pelo. Miren. Finally. Déjenme saber ahí qué les parece. Miren, hasta siento que me veo más joven. Me estaba dejando crecer el pelo. Logré 9 meses, pero ya era hora. Pero en fin, a lo que venimos. Lo primero, la más común es güey. En México dicen güey cuando llaman a alguien. Hey, güey. Hey, güey, Nosotros decimos maje. Maje, vení, hey, maje, ¿qué onda? Entonces, ahí está la primera. Ok, ahí va la segunda. ¿Cómo le llaman ustedes ya aquí cuando alguien se golpea y te sale como una pelota? ¿Cómo le llaman ustedes? Un chipote, como te caes y se te hace una bola aquí, un chipote. Ok, nosotros le llamamos chindondo. Ok, a eso cuando te golpeas la cabeza o algo y te sale una bolita, chindondo. Hay una imagen de referencia. Ahí van a estar pasando imágenes. Pero sí, chipote. Chipote. No chipotle, ¿no? No, chipote. Ok, chipote y nosotros chindondo. Ok, ¿cómo le llaman ustedes a esto, Jackie? A nosotros le llamamos pantorrilla. ¿Cómo le llaman ustedes? Chamorro. ¿Chamorro? ¿Chamorro? Sí, pero también sé que chamorro es una carne, pero nosotros en específico le llamamos chamorro a la pantorrilla. Ok, bueno, nosotros pues pantorrilla. Eso es todo. Ok, una muy importante es que nosotros decimos vos en El Salvador. Ustedes dicen tú. Y nomás para que sepan, el verbo de vos o voceo, como le llaman, lo usan en la mayoría de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y también obviamente en Argentina, Uruguay, ciertos países de Sudamérica. Pero sí, nosotros vos y ustedes tú. Pero sí, en ciertas partes de El Salvador sí se usa tú también, pero creo que la mayoría de vos. Ok, Jackie, mira, ¿cómo le llaman ustedes a esta cuando hay una pila de agua y tienen ese como contenedor para echarse agua encima? Bueno, mira, nosotros le llamamos huacal, ¿ok? ¿Al bote? Nosotros le llamamos bote, que es como cuando estás lavando trastes. Ajá. Y estás echando el agua, ese es un bote. Ok. Pero como también, si te quieres bañar con ese bote, que en México es muy normal de que llenas un balde de agua y te bañas con ese bote, te estás bañando a jicarazo. La acción, el verbo le llaman jicarazo. Jicarazo. Bueno, nosotros le llamamos guacalazos, ¿ok? El objeto le decimos guacal, pero si te estás echando agua así de la pila o como sea, pues a guacalazo. O sea, te vas a bañar a guacalazos. Ok, nosotros en El Salvador a los niños les decimos cipote o cipota o bicho o bicha. ¿Cómo les dicen ustedes? Ustedes les dicen como escuincle, ¿no? O sea, podemos ser como niño, pero como chamaco. Ok. O mira, no, chamaco, anda, vete para allá. Sí. O escuincle, pero escuincle siento que es más como en el... Como mocoso, ¿no? Pero como medio ofensivo. Ok. O sea, como medio chamaco. Y escuincle es como de, ay, mira, ese escuincle está de enfadoso. Ok. Ajá, soy chamaco. Sí, nosotros decimos chamaco también, pero más que todo como cipote, cipota o bicho o bicha. Es más que todo como para niños. Pan francés, ¿cómo le llaman? Nosotros en Salvador al pan, pues pan francés. ¿Cómo le llaman ustedes al pan, Jackie? Un virote. ¿Virote? Okay. O bolillo en su defecto, pero en Guadalajara específicamente es virote. Ok, pero el bolillo creo que es
un tipo de pan, ¿no? El que usan como para hacer tortas, ¿no? Algo así. Ajá. Tortas. Ah, por cierto, creo que en Guadalajara las tortas le dicen lonches, ¿ok? Sí, lonche. Le decimos los dos, pero lonche es más como cuando nomás le pones como que jamón y eso, y ya una torta es como preparada que le pones que carne, verdura y así, pero usamos los dos. Ok. Bueno, para que sepan, lonche aquí en Estados Unidos, lonche es el almuerzo, la hora de almuerzo. Como por ejemplo, estás en el trabajo y te toca aquí ir a tu media hora que te dan de almuerzo. Tu receso, ese es el lonche. Ajá, nosotros le decimos lonche. Ok, Jackie, cuando está lloviendo, pero lloviendo poquito, nosotros en El Salvador le decimos pringando. Está pringando. ¿Cómo le dicen ustedes? Está chispeando. Chispeando. Ok, pringando en El Salvador, chispeando en México. Ok, ¿cómo le dicen a esto ustedes, Jackie? Plátano. ¿Plátano? Ok. Nosotros le decimos guineo en El Salvador, pero ok, guineo es el pequeño, el normal, y nosotros le decimos plátano, pero al grande, al que ustedes le dicen plátano macho. Ajá, para nosotros es el plátano y el grandote es el papazo, es el plátano macho. Ok, o sea, plátano macho, nosotros plátano, y al plátano regular nosotros le decimos guineo en El Salvador. Ok, en El Salvador le decimos coche a donde ponen a los bebés para sacarlos a pasear en la calle. Una carriola. En México le dicen ¿cómo? Carriola. Nosotros coche es pues un carro donde manejas. Ok, en El Salvador cuando alguien se acaba de levantar, nosotros le decimos adormitado. ¿Cómo le dicen ustedes en México? Modorro. ¿Modorro? Sí, como de que te vas a levantar a las 5 de la mañana a trabajar y te quedas en tu cama así viendo tu chancla, limpiándote las lagañas, estás modorro. Ok, esto es muy común en El Salvador y una de las más populares. Cuando alguien anda borracho, nosotros le decimos bolo o le decimos a pija. ¿Cómo le dicen en México ustedes? Pues ya lo dijiste, borracho. ¿Borracho nomás? Ok. Sí. Nosotros bolo, o sea, es como la versión corta de borracho, bolo. Ok, ¿cómo le dicen esto ustedes en México? Eso es un fajo. ¿Fajo? Fajo o cinturón. Pero cinturón más que nada es como para el del carro. Vendría siendo fajo. Ok. Nosotros le decimos cincho. Ok, ¿cómo le dicen a esto ustedes en México? Esta es una pluma. Una pluma. Ok, nosotros le decimos lapicero. Pues pluma, para nosotros pues pluma de pollos, ¿no? No, pero sí, lapicero, pluma en México. Ok, ¿cómo le dicen a alguien que tiene el pelo así en México? Chinos. ¿Chino? Ajá. O sea, mira, ese güey es chino. O sea, que tiene el pelo chino. Sí, chino, no chino de chinitos. Ok, nosotros en El Salvador le decimos colocho. Creo que en Honduras también. Ciertas palabras que yo les estoy diciendo a El Salvador son iguales en Centroamérica, nomás para que sepan. Más que todo Guatemala y Honduras. Ok, otra muy común en El Salvador es chele. Chele es alguien con piel blanca, como la Jackie, así bien blanquita. Ese es alguien chele. También como un americano o alguien rubio le decimos pues chele. ¿Cómo le dicen eso en México ustedes? Un güero. ¿Un güero? Sí. Okay. Güero como persona blanca, así como yo, o güeros los gringos. Ok, en El Salvador decimos la palabra puchica, es como, por no decir la mala palabra, como put, ustedes ya saben. Ajá, en México le dicen perra madre. Sí, así, ¿no? Como perra madre, güey. Cuando te pasa algo en El Salvador, o sea, se te cae tu celular o algo, entonces dices, puchica, es como por no decir la mala palabra. Ok, otra palabra muy común en El Salvador es volado o chunche. Es como una cosa. Cuando querés alcanzar una cosa, hey, pasame esa cosa, nosotros decimos, pasame ese volado o pasame el chunche. ¿Cómo le dicen eso en México? Pues cosa. ¿Cosa? ¿Ya dijiste tú? Sí, ok. No, pero en México volado es algo diferente, ¿no? Para nosotros volado es como cuando avientas una moneda al aire o a ver un volado. O una persona como que anda como de coqueto. Se podría decir, anda de volado ese güey. Bueno. Eso de coqueto en El Salvador decimos pícaro. Cuando alguien anda de picarón. Este es bien pícaro o picarón. Volado, picarón, coqueto, vendría siendo lo mismo. Ok, otra palabra muy común en El Salvador es pisto o billullo, que es dinero. Ok, es dinero. Bambas también, ¿no? Bambas. Esa la verdad no sé. Si me están viendo en El Salvador, déjenmelo saber porque, bueno, no sé si nomás es en Santa Ana, pero yo he escuchado que dicen bambas, como, hey, tengo 10 bambas, es como $10. Pero sí, pisto o billullo
para referirse a dinero. ¿Cómo le dicen en México? Pues nosotros dinero o feria. Feria también, feria, decimos también feria, pero es como cuando hay mucho dinero. Oh, sí tengo feria o algo así. Tengo mucha feria. Ok. Otra palabra muy común en El Salvador es chulón. Es básicamente desnudo. Cuando alguien anda desnudo es chulón. ¿Cómo le dicen eso en México? Encuerado. Encuerado. Mira, esa morra salió encuerada a la calle. Ok, ¿cómo le dicen a este animal en México? Puerco o cochino o marrano. Ok, nosotros todas esas también, pero más que todo tunco. Esa me da una risa. Ay, no, sí suena chistoso. No sé por qué le dicen tunco o puerco o marrano, pero sí. Tunco. Ok, ahí les va una palabra muy común en El Salvador y es la palabra de mentira. Nosotros decimos paja o decimos casaca. Por ejemplo, si alguien te está mintiendo, decís, oh, me está dando mucha paja o me está metiendo casaca. Es como para referirse a alguien que te está mintiendo. ¿Cómo le dicen a eso ustedes? Mentiras. Nomás, pero paja es como paja. Sí, paja es como el pasto ese seco o otra cosa que ustedes ya saben, ¿no? Pero otras acciones indebidas que no podemos decir. Sí, pero sí, paja es bien común que van a escuchar eso en El Salvador. Paja o casaca es como mentira. Ok, ¿cómo le dices a este animal? A ese animal le decimos chumpe. O sea, pavo, obviamente pavo, pero también chumpe. Lo cocina más que todo para Navidad, panes con pollo, panes con chumpe. Panes con chumpe. Ajá, ustedes le dicen pavo, sí, ¿no? Sí, pavo nomás. Ok, en El Salvador es muy común cuando alguien se está peleando o te quiere pelear, decimos taleguear o decimos cachimbiar, que alguien como que le va... Que te quiere putear. Ajá, digamos en México. Te quiere putear o te quiere madrear. Ese güey te quiere madrear. Ajá, nosotros decimos, hey, ese te va a taleguear o te va a pegar una cachimbiada, dicen. Creo que cachimbiar es más que todo cuando tu mamá te va a pegar, cuando sos un niño, te dice, hey, estate quieto que te voy a cachimbiar, creo, no sé. Ustedes déjenmelo saber ahí en los comentarios, pero sí, ¿Cómo? Madrear o putear, nosotros cachimbear o taleguear. Sí. ¿Cómo le dicen robar en México? ¿Tú robar? Ok. Nosotros igual, o nosotros decimos robar, pero también le dicen huevear. Es robo. Cuando alguien te va a robar algo, te va a huevear. O si te huevearon el celular es porque te robaron el celular. Ok, otra palabra muy común en El Salvador es como amigo. A veces le decimos como chero, es tu chero. Vas a salir una noche con tus cheros o cheras, es como tus amigos o amigas. ¿Cómo le dicen ustedes en México? Con tus compas. Compas, exacto. Como de, oye, vieja, hoy me voy a ir con mis compas a pistear, Así. Ok, sí, compa. Nosotros chero, en México, compa. Ok, otra palabra muy común en El Salvador es la palabra cabal, que significa como exacto. Por ejemplo, cuando vas a comprar algo y te dan el cambio y te lo dan exacto, nosotros decimos cabal. Me dio el cambio cabal o cabalito. Entonces sí, eso es muy común. ¿Cómo le dicen en México? Supongo que vendría siendo exacto. ¿Exacto? Sí. Ok. O sea, sí, todas estas palabras que les digo, sí decimos la palabra correcta como exacto, pero también pues la otra sus como modismos cabal. Ajá, tienen, exacto, ¿verdad? Exacto. Ajá. Ok, nosotros en El Salvador cuando alguien está cochino o sucio decimos chuco. También cuando algo está sucio, pues por ejemplo no has limpiado tu cuarto está chuco, o sea, está sucio. ¿Cómo le dicen eso en México? Mugroso. Mugroso también o cochino o sucio, pero creo que más que nada en Guadalajara es como mugroso. Ok, sí, nosotros también así pues, pero más que todo chuco. Ok amigos, esas son todas las palabras que tengo por ahorita. Obviamente hay más que pues no me acuerdo. Así que si me estás viendo de El Salvador o de México y tenés más palabras que te gustaría agregar, déjalas ahí en el comentario, ok. También si me están viendo de otros países, coméntenme ustedes ahí si tienen palabras similares o palabras iguales a las que dijimos pero significa otra cosa, qué sé yo. Déjenmelo saber en los comentarios y también déjenme saber si les gustó este tipo de contenido, algo como fácil dentro de mi casa, algo diferente dentro de mi casa comparando culturas, palabras de El Salvador y de México. Así que eso es todo, muchas gracias por vernos, gracias Jackie por tu colaboración. Así que muchas gracias amigos, no se les olvide suscribirse, dejar su like y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye. Bye.